Hola, ¿qué tal? Bendiciones, queridos hermanos, queridas hermanas que puedan estar conectados al Facebook en vivo y si no, después cuando lo pueden llegar a ver. Es una alegría poder estar una vez más y una gracia de Dios por poder estar, como decía recién, una vez más con cada uno de ustedes para compartir esta serie de carismas que estamos haciendo durante todo este tiempo. Y bueno, vamos entonces a seguir desarrollando el tema de los distintos carismas. Hoy vamos a hablar específicamente del carisma de lenguas, también llamado don de lenguas, oración en lenguas, o profecía en lenguas y canto en lenguas. Y vamos a dar algunas pautas para poder comprender este carisma tan maravilloso que se da especialmente en los grupos de oración y luego también de una efusión del Espíritu Santo. Así que bueno, vamos a ponernos primero en presencia de Dios que es unitrino, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer esta oración invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar hasta el día de hoy y hasta este momento. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda gloria. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, tú eres todopoderoso. Ponemos nuestras vidas en tus preciosas y dulces manos, y te pedimos que la luz de tu Espíritu Santo comience a obrar profusamente y poderosamente en el interior de nuestro ser, para que cada día podamos ser más y más discípulos tuyos, Señor, para que tú reines en nuestra vida, para que cada día tú crezcas más y nosotros disminuyamos, y podamos declarar con nuestro corazón que tú eres nuestro Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, comienza a obrar con poder y gracia sobre mi corazón, sobre mi alma, para que lo que pueda transmitir hoy sea de bendición celestial para aquellos que van a estar escuchando. Me pongo totalmente en tus manos. También te pido, Espíritu Santo, que toque los corazones de los hermanos y hermanas que van a estar compartiendo este momento de fe, de esperanza y de caridad, este momento de crecimiento en el conocimiento de tu voluntad y de tu obrar. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, y que todo lo que digamos, hagamos, pensemos y accionemos sea únicamente para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a seguir con este tema tan maravilloso que es el tema de los carismas. Ya habíamos dicho que la palabra carisma viene del griego charis, ma, y charis significa gracia, regalo, ma, acción. Es decir, que es un don que produce una acción. ¿Qué acción? La acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo nuestro ser. También que los carismas o charismas se definen como manifestaciones sensibles, visibles, sensitivas, si se quiere, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta sensiblemente a través de los carismas, y quienes son instrumentos elegidos por Dios, ya que el Señor los reparte a quien quiere, como quiere, donde quiere y porque quiere, necesariamente tienen que ser personas de docilidad, disponibilidad, de tener un corazón limpio y pedirle al Señor que lo purifique de todo obstáculo que impida que pueda ser un buen canal de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su toque divino, para que los corazones sean alcanzados por la vida de Dios y de ese modo vivir lo que dice en San Juan 10:10, vida y vida en abundancia.
Los apóstoles recibieron en Pentecostés, junto con el don del Espíritu Santo, el don en su don es altísimo, el don que viene no solo, sino con varios dones, es el don del Espíritu Santo, es la gracia que Jesús nos conquistó en la cruz por su derramamiento de sangre. No solamente fuimos perdonados de nuestros pecados, sino también que nos ganó el don del Espíritu Santo, Dios mismo que hace comunión en nuestro corazón, y se restableció esa comunión que se había perdido por el pecado de Adán. Como decía, los apóstoles recibieron ese día de Pentecostés, junto con el don del Espíritu Santo, otros dones, que son algunos para santificación y progreso espiritual, personal, y otros que al ejercerlos se transforman en bendiciones que llegan a la vida de las otras personas generando frutos. Y esos son los carismas. Es un don que está en mí para ti, produciendo frutos. Y hoy tenemos don, carisma, porque es para ti, y fruto, que es lo que genera el ejercicio de ese carisma, y la recepción del mismo. Y entre ellos está el carisma de lenguas, y pudieron así expresarse entonces ellos, en diferentes idiomas, las grandezas de Dios. Más tarde vemos que en la primera comunidad cristiana, al recibir el don del Espíritu Santo, como dicen Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 6, oraban, dice, en lenguas y profetizaban. San Pablo enumera algunos dones o carismas frecuentes en las reuniones primitivas. Y también vemos en varios lugares que San Pablo desea y pide al Señor que se dé carismas y que dé carismas a las distintas iglesias. Eso lo podemos ver en Efesios, en el capítulo 1, versículo 16 al 17, o en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 5. Podemos considerar que carismas y ministerios son el equipo del pueblo de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. El lugar sobresaliente que ocupaban los carismas en las comunidades primitivas se fue perdiendo con el tiempo, pero nunca dejó de existir. Durante la época posterior a la Reforma, la Iglesia Católica defendió la autenticidad de lo carismático y místico contra el desprecio y los ataques de los reformadores. En todas las épocas ha habido personas llamadas carismáticas por el ejercicio activo que hacían de los carismas que el Señor les concedía, y que han tenido una gran influencia en la Iglesia en la época que vivieron, y que han dejado su influjo permanente en la espiritualidad, y así es como han sido fundadores de grandes congregaciones que tienen la impronta y el carisma del fundador. A su vez, ese carisma es gracia de Dios. Hay diferencia en el papel que han desempeñado los carismas en otros tiempos y el que tiene actualmente en la renovación carismática católica. En otros tiempos no muy lejanos se les asociaba a personalidades extraordinarias, y ahora se los consideran como dones generales y frecuentes en la comunidad y para el provecho de la misma, como sucedía en las primeras comunidades cristianas, conforme a los planes de Dios. Es decir, durante un gran tiempo en la Iglesia, luego de las primeras comunidades cristianas, siglos posteriores, solamente se consideraban que personas determinadas y especiales y de una gran santidad y virtud probada en la fe eran los que ejercían ciertos carismas, como el carisma de curación, el carisma de hacer milagro, el carisma de poder. En cambio, en la actualidad, y luego del Concilio Vaticano II, que surge esta corriente de gracia, que renueva gracias que estaban dentro de cada uno de nosotros, pero muchas de ellas eran desconocidas y no se ejercían, por lo tanto, como que se democratizó ese ejercicio de dones y carismas, y ahora todos los miembros y bautizados podemos, y cuando se nos enseña y cuando se nos enseña y se nos guía el uso de los carismas con la efusión del Espíritu Santo, nos abrimos y nos hacemos disponibles al ejercicio de esos carismas. Por eso ya no es algo propio de ciertas personas, sino que todos y cada uno de nosotros tenemos dones y carismas que los podemos ejercer. Los carismas son para los demás, no únicamente para la persona que los recibe. Y en cambio hay otros dones que son para la santificación del individuo. Aquí vemos quizás la diferencia entre dones espirituales y carismas, que también son dones. Pero cuando hablamos de dones espirituales, algunos hacen esta diferencia
para acentuar aquellos que son propios para la santificación personal, como los 7 dones santificantes, recibidos en el sacramento de la Eucaristía, de la cual nos habla el profeta Isaías. Sin embargo, no podemos dejar de pensar que los carismas también nos santifican, pero en un alto sentido comunitario, social, de asamblea. Los carismas no siempre indican santidad de la persona, sino sirven para ayudarla a otros a un camino de santidad. Los otros dones sí indican de un modo propiamente crecimiento espiritual. De lo anterior se deduce que hay una relación estrecha entre el carisma y la comunidad. Por eso los carismas son para la comunidad y se ejercen en comunidad. Este carisma o los carismas no siempre son permanentes. Hay algunas veces que se manifiestan en un momento determinado, en una asamblea determinada, para un grupo de hermanos determinado y luego nunca más. En cambio, puede ser que algunos carismas sí permanezcan de una forma continua y constante en alguna persona, en un grupo de personas, y entonces, por los frutos que se disciernen del ejercicio de ese carisma, y se ven que son frutos que producen en los demás un mayor amor a Cristo, un mayor señorío de Cristo, un mayor camino de conversión y santificación, frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, esos carismas ejercidos de manera permanente y constante por una persona o un grupo de personas constituyen lo que se llama un ministerio. Desde luego podemos considerar que todos los dones del Espíritu, incluyendo los carismas, que contribuyen a la santificación personal, son de mayor importancia que los otros carismas, porque el propósito de los dones y gracias del Espíritu Santo y los carismas, ordenados a la santidad propia como los de contemplación, es siempre la mayor unión del hombre con Dios. Por consiguiente debemos estar en primer lugar pendientes de nuestra santificación, para que los otros carismas tengan el sentido que les corresponde. San Juan de la Cruz, un gran místico de nuestra Iglesia, reconoce el valor de los carismas que vienen de Dios y que Él nos lo da para servir a los demás. Que Él puede instruirnos por medio de visiones y otras formas carismáticas, pero advierte el peligro que pueden tener de hacer que quedemos expuestos a engaños del enemigo o de la propia imaginación, que seamos tentados por la vanagloria, que nos apeguemos demasiados a ellos. Pero para no caer en este riesgo de la vanagloria y de quedar demasiado pegado a los carismas, y buscarlos más a los carismas para que nosotros sintamos que tenemos mayor poder y, como decíamos, para incentivar nuestro orgullo y soberbia y vanagloria, para no caer en estos riesgos, es muy necesario tener un sabio discernimiento de la palabra de Dios, del magisterio de la Iglesia y de la tradición apostólica. Por eso, de lo contrario, también podemos caer en la presidencia o indiferencia por los carismas, lo cual puede transformarse en palabras y actitudes que ofenden al Espíritu Santo. Dicho de otra manera, el ejercicio incorrecto de los carismas no involucra que se tengan que apagar el uso de los mismos, sino que se tiene que justamente purificar, se tiene que hacer madurar, crecer y limpiar. Y también ver en cada uno de nosotros cuál es la intencionalidad del corazón cuando ejercemos un carisma. Y discernir rápidamente cuando viene una emoción del enemigo que nos quiere llevar por el camino de la soberbia, el orgullo y la vanagloria. Por eso es tan importante también estar unido a una comunidad y ser sabios, humildes y dóciles para recibir la corrección fraterna a través de los pastores de nuestra comunidad, sacerdotes o laicos que tienen un mayor camino en esta vía maravillosa de la vida espiritual. En otros apartados sobre el tema del carisma, creo que en la parte 2 de carisma, di una clasificación que estaba basada en el discernimiento, en el conocimiento de un gran teólogo carismático, un pionero de la renovación carismática, que es el padre Ramón Carrillo Alday. Pero ahora voy a dar otra clasificación que también es muy buena y quizás un poco más sencilla.
Aquí lo podemos ver específicamente en esta clasificación que el Señor va a mostrarnos que los carismas se pueden dividir, como diríamos, como en tres grupos, ¿no? Como que hay tres grupos de carismas. Tenemos los carismas del lenguaje, los carismas de poder y los carismas de gracia. Y dentro de estos carismas, llamados carismas de la palabra, por ejemplo, vamos a hablar de ellos. El primer grupo sería el carisma de la palabra. En ello entraría el don de lengua, el don de interpretar lengua cuando lo que se está dando es una profecía en lengua, y el don de profecía. En el segundo grupo tenemos los carismas de conocimiento. Ahí entra los carismas de discernimiento de espíritu, del don de sabiduría y el don de ciencia. Y en el tercer grupo tenemos los llamados carismas de acción, donde está el don de sanación, el don de milagro y el don de la fe. Justamente del cual hoy vamos a hablar es del carisma de lengua, que entra dentro del grupo de carisma de la palabra. Esta clasificación es más sencilla que la que aparece en parte 2 de los carismas, dada por el sacerdote, el padre Carrillo Alday, Salvador Carrillo Alday, y me parece que para muchos le puede llegar a ser más asequible. Lo voy a repetir. Primer grupo, carismas de la palabra. Está el don de lengua, el don de interpretar en lengua y el don de profecía. El segundo grupo es el carisma de conocimiento. Y ahí tenemos discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, palabra de ciencia o de conocimiento. Y el tercer grupo se llaman carisma de acción. También algunos le llaman carisma de poder. Y ahí está el don de sanación, el don de hacer milagros y el don de la fe carismática, no de la fe teologal, que es lo que vamos a comentar en otro bloque sobre este tema de los carismas. El mismo San Pablo nos habla, además de esos 9 carismas que aparecen en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, carisma de curaciones, operaciones de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversidad de lenguas, interpretación de lengua. Nos habla también de otros carismas hasta llegar a unos 30, pero hasta ese número es incompleto, pues la acción del Espíritu Santo se puede presentar con innumerables matices. Con esto lo que queremos decir que no existe un número determinado y fijo de carismas, que no se agota en los carismas indicados por San Pablo en 1 Corintios capítulo 12 o Efesios capítulo 4 o en Romanos capítulo 12. Los carismas que cada uno posee son personales, nos vienen del Espíritu Santo, que nos lo da como Él quiere y lo que Él quiere. San Pablo nos aconseja aspirar a los carismas superiores, que son el del apóstol, profeta y maestro. E inmediatamente después nos indica que ningún carisma sería importante sin la caridad. Y esto es algo muy importante, valga la redundancia de la palabra, pero así San Juan Pablo II lo expresa muy nítidamente, muy claramente cuando dice que los carismas se deben ejercer en la caridad y la caridad a través de los carismas. Vamos entonces directamente al carisma llamado carisma de lenguas, que es lo que hoy vamos a compartir. Este es un carisma muy importante, pero también es un carisma que ha suscitado muchas controversias, inclusive en personas que se acercaron, ¿no es cierto?, a esta corriente de gracia, pero por no entender o por no comprender, muchas veces ha sido como el punto que hizo que ellos se apartaran de este camino de la renovación carismática. Por eso es tan importante hacer una catequesis, una enseñanza, una formación de los distintos carismas, especialmente de este llamado carisma de lengua. Como decía, en más de una ocasión hay personas que se han acercado, pero cuando escucharon orar en lenguas, profetizar en lenguas o cantar en lenguas, ha sido para ellos, por falta de formación, por no habérseles dado una buena catequesis, reitero este punto,
y aquellos que tienen la responsabilidad de hacerlo, un motivo de obstáculo, un motivo que ha impedido que ellos pudieran progresar en este camino tan maravilloso que es el camino de la vivencia de los carismas, de la renovación carismática católica. Por eso es muy aconsejable que luego de haber experimentado este don, o de personas que van a una reunión de oración, a una asamblea, y escuchan por primera vez este canto en lengua, tratar de acercarse y enseñar acerca de lo que este don o este carisma significa. Eso es muy, pero muy importante. En San Marcos capítulo 16, versículo 17, dice, hablarán lenguas nuevas. Y en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 5, dice San Pablo, me gustaría que todos hablasen en lengua. Hablando sobre el carisma de las lenguas, podemos decir que este es el más común entre los carismáticos, pero también el, entre comillas, más extraño. Y ha sido objeto de incomprensiones y polémicas, pues ya lo fue frente a las puertas del mismísimo cenáculo de Jerusalén. Muchas veces, en los círculos de oración, pasa espontáneamente e insensiblemente de la oración en lengua entendible a esa oración en lenguas aconceptual, es decir, que no tiene, diríamos, una armonía lingüística, sino que es aconceptual, es una serie de sonidos que no constituyen en sí mismo un lenguaje. Es el Espíritu Santo que ora en nosotros, utilizando nuestras capacidades vocales al Padre. Por eso es muy importante saber que el don de lengua es fundamentalmente, o la oración en lengua es una oración del Espíritu Santo en nosotros, directamente al Padre, en el nombre de Jesús. Este don de lenguas es un don del cual no hay rastros en el Viejo Testamento, como tampoco podemos ver en la vida terrenal de Cristo que se mencione acerca de este don de lenguas. Pero Él lo prometió antes de subir al cielo. Como decía recién en San Marcos, capítulo 16, versículo 17. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. Hablarán lenguas nuevas. Los apóstoles, que eran hombres de baja instrucción, no podían captar el significado de esta promesa. La única lengua que conocían era la lengua propia de su dialecto. Pero el día de Pentecostés lo experimentaron y se dieron cuenta de la reacción del público. Si leemos el texto sagrado de Hechos del capítulo 2, versículo 2 al 13, dice lo siguiente. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar y se produjo de repente un ruido del cielo, como de viento impetuoso que pasa, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron como lenguas de fuego, que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu Santo les movía a expresarse. Ahora bien, había en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones que hay bajo el cielo, y al oír el ruido se reunió la multitud y se quedó estupefacta, porque los oía hablar a cada uno en su propia lengua. Fuera de sí, todos y admirados decían, ¿no son galileos los que hablan? Pues cómo nosotros los oímos hablar cada uno en nuestra lengua materna. Los oímos hablar en nuestra lengua la grandeza de Dios. Estaban pues todos fuera de sí y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué significa otro? Mas otros, burlándose, decían, están todos borrachos. Es decir, habían algunos, ahí mismo, lo mismo que puede suceder en un grupo de oración o lo mismo que puede suceder en una asamblea, había algunos que lo aceptaban como en grado, es más, se admiraban de esa manifestación del Espíritu Santo, pero había otros que se burlaban, había otros que no comprendían y había otros que, como muchas veces nos suceden a los que estamos en esta corriente de gracia, eran endilgados, eran llamados, eran denominados locos o borrachos. Esta fue pues la primera manifestación de las lenguas en el día del nacimiento de la iglesia.
Al revés de lo que sucede en Babel, allá la humanidad se dispersó por la diferencia de lenguas, y aquí con el don de lenguas se unió. ¿Qué sucedió aquel día? Por un lado tenemos a los 120 carismáticos saliendo del cenáculo, alabando a Dios en idiomas distintos de sus dialectos. Pero surge una pregunta. ¿Cómo es que algunos estaban admirados y glorificaban al Señor, y al mismo tiempo había otros que reaccionaban de una manera totalmente diferente? Hay algunos estudiosos de la Biblia que dan ciertas y distintas explicaciones. Desde el comienzo destacamos eso del milagro que se realizó en los oídos de la gente y no en la boca de los apóstoles. O sea, estos estudiosos dicen que ellos no es que hablaban los idiomas de cada uno de los que venían de distintos lugares, sino que el milagro no estaba en la boca de los que estaban hablando lenguas, sino de los oídos que interpretaban esas lenguas. Según San Lucas está bien claro que hablaron lenguas diversas los que salieron del cenáculo, según el Espíritu les hacía hablar. Bien claro pues que el milagro se realizaba no tanto en la boca de los apóstoles, sino en los oídos de aquellos que escuchaban. Luego de Pentecostés, el don de lenguas se difundió mucho entre los simples cristianos. Lo vemos en la familia de Cornelio, Hechos de los Apóstoles 10:46, en los apenas bautizados de Éfeso, Hechos capítulo 19, versículo 6, y siempre se ve como una manifestación del Espíritu. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, habla de un don cotidiano de la comunidad. Fíjense en que era un don cotidiano de la comunidad. No era un don que aparecía de vez en cuando. No era un don que se distinguía por no ser un don común, sino que era un don cotidiano. O sea que muchos en las distintas iglesias primitivas, especialmente de Corintio, habitualmente oraban en lenguas. Y por eso dicen que era un don cotidiano en las primeras comunidades cristianas, especialmente de Corintios. Y les escribe que no impidan el ejercicio del don, sino tan solo que sean ordenados en ese ejercicio. San Pablo es testigo de haber recibido también él este don más que nadie. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 18, dice: doy gracias a Dios de hablar en lengua más que vosotros. Y aquí hay un punto muy interesante, ¿no? Para aquellos que por desconocimiento más que nada, otros por tener el corazón cerrado y otros por otros motivos que realmente no comprendo bien, quizás por su formación. Hay que decirles que San Pablo oraba en lenguas. Y tanto oraba en lenguas San Pablo que dice, fíjense en 1 Corintios 14, 18, doy gracias a Dios. Él agradecía a Dios. Él agradecía a Dios el poder hablar más que todos en lengua. Doy gracias a Dios de hablar en lengua más que vosotros, le decía a los cristianos de Corinto. O sea, él daba gratitud por haber recibido ese don maravilloso de oración. Pero a su vez, él desea al mismo tiempo que sea un don para todos. 1 Corintios 14, 5 dice, me gustaría que todos hablasen en lengua porque él bien, por experiencia personal, conocía del beneficio espiritual de liberación, de intercesión, de palabra de revelación, porque también viene a través del don de lengua muchas veces la palabra de conocimiento o revelación, que significaba el ejercicio de ese carisma y la gracia que era haberlo podido recibir. Después del primer siglo no se tienen noticias de este don, al menos en forma masiva, pero se lo ve usando en la vida de ciertos santos como San Francisco Javier, el santo cura de Ars y otros. ¿En qué consiste este don? Ahora vamos a adentrarnos. Lo primero fue todo un preludio, como diríamos, una anticipación para ir preparando el terreno. Ahora vamos a adentrarnos específicamente en lo que es este don de lengua. Por eso viene esta pregunta, ¿en qué consiste este don? ¿Qué quiere decir hablar en lengua o en lenguas nuevas o poseer el don de lenguas? El don de lenguas o glosolalia es más que nada una oración que hace el Señor en nosotros hacia Él. Y el Señor es el Espíritu Santo. No es una práctica, no es una
no es una prédica específicamente o una comunicación específicamente que se hace a la comunidad. Y aquí vemos la diferencia con lo que se llama carisma de profecía. Era esencialmente una manera espiritual de alabar a Dios. No era predicación al pueblo de Dios. A este se dirigió Pedro, quien hablaba en lenguas, pero no lo hizo en un idioma espiritual, inentendible, sino en el lenguaje que él tenía como propio. Es una oración privada entre nosotros y Dios, aunque muchas veces se puede hacer en presencia de otros. Pero el que está orando en lenguas en presencia de otros, si no es profecía en lenguas, está hablando con Dios. Mi mente no entiende, pero mi espíritu comprende lo que a Dios se le está hablando por mover del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 4 dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. A veces se toma la forma de mensaje a la comunidad. Y en ese caso ya no estamos hablando de una oración en lenguas, sino de una profecía dada en lenguas. Y ahí es necesario que vea el carisma de interpretación de esa profecía que está dando en lenguas, que es interpretar, discernir el contenido, la esencia del mensaje, no es traducir, ya que no es un lenguaje conceptual, formal. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 28 dice: y si no hubiese intérprete, que se guarde silencio en la asamblea y hablen para sí y para Dios. ¿Ve? Está hablando que si no hay quien tenga el carisma de interpretar una profecía, mejor no darla, ya que es necesario conocer el contenido de esa profecía, lo que Dios quiere comunicar a su pueblo, pero en este caso a través del don de lengua. Sino que se lo guarde para sí mismo y que él lo tome como un don de oración personal. Es una oración hecha en una lengua desconocida, jamás estudiada u oída. Son frases que para el oído, para nuestro concepto lógico, no tienen, como diríamos, un significado coherente. El tener el don de lengua no significa conocer un sinnúmero de reglas y vocablos gramaticales con significado propio, para formar frases y charlas a gusto de cada cual. Cuando alguien ora en lenguas, no se pone en posiciones estáticas o emotivas, ni cae en trance, sino que está en pleno conocimiento de cuanto hace y dice. Perdón. Y esto es algo muy importante para discernir si el don que se está ejerciendo verdaderamente es un don de lenguas. El que da una profecía en lenguas, ora en lenguas, lo hace naturalmente. No se pone en una posición estática, no toma actitudes emotivas exacerbadas. Si eso sucede, lo más seguro es que no sea un don de Dios, sino algo propio de la persona, y ni que hablar quizás una emoción que no es de Dios. El que ora en lengua es libre de empezar y terminar cuando quiere, aun de interrumpir o repetir según a él le parezca. El que ora en lenguas es administrador de ese carisma. Y eso es importante también. Había un sacerdote que decía: yo tengo el don de lenguas, pero cuando voy a sacar un boleto para el tren no le voy a orar en lengua. Aunque tenga en ese momento el deseo de orar en lengua, puedo administrar el ejercicio de ese don. ¿Se entiende? Y por eso Pedro dice que somos administradores de las multiformes gracias del Espíritu Santo. Dice que la profecía se somete al profeta. No se puede hablar tampoco cuando se ora en lenguas en una asamblea, más que nada cuando hay un cántico en lenguas, que es maravilloso, es precioso. No se puede hablar de psicosis colectiva, pues todos hablan de forma distinta y muchos reciben este don cuando están inclusive solos en su casa, y luego de semanas y meses de haber recibido la efusión del Espíritu Santo. Es una especialísima oración que nos viene directamente del Espíritu Santo. Remarco este punto, me encanta. Es una especialísima oración que nos viene
directamente del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:11. Y respecto a lo anterior, por ejemplo, cuando hay un cántico en lengua, yo he participado por gracia de Dios y muchas veces nos ha sucedido también en los retiros y en las reuniones de oración carismática católica, que si bien cada uno tiene un cántico en lenguas, diríamos, de sonido diferente, hasta podríamos decir de vocablo diferente, en su conjunto tienen una armonía maravillosa. Es como una gran orquesta, donde cada uno toca notas diferentes en sus instrumentos, o que suenan diferentes en sus instrumentos, sin embargo, tienen una armonía especial. Y hasta es dulce para los oídos, grato para el alma y edificante para todo nuestro ser. Generalmente siempre de este cántico en lenguas hay diríamos, una gran experiencia de paz de Dios en nuestra vida. Muchas sanaciones interiores del alma y hasta físicas se generan durante la oración en lengua, ya que en ese momento la persona está abierta totalmente al mover de Dios, al mover del Espíritu Santo. Aunque no se capte el sentido de la oración en lengua, sin embargo, cualquiera se da cuenta de que se trata de una oración, o sea, de un diálogo de amor con Dios, que supera cualquier oración personal, ya que es una oración totalmente espiritual. El padre Emiliano Tardís contaba que cuando él iba a orar por una persona, cuando no sabía qué orar, cuando no le venía una revelación de por qué orar, especialmente cuando se trataba de temas emocionales, espirituales, porque cuando es físico uno por los datos de la enfermedad puede tener un indicio de por qué hay que orar, pero algunas veces la raíz de esa enfermedad física es emocional y hasta espiritual. Dice que él oraba en lenguas y que muchas veces orando en lenguas, imponiendo las manos sobre el enfermo, recibía una palabra de conocimiento y él mismo, el padre Emiliano, una revelación acerca de cuál era la raíz de ese dolor espiritual, emocional o físico, y empezaba a orar específicamente por esa raíz, sanación y liberación, pidiéndole al Señor la gracia de su poder. La presencia de Dios se siente en lo más íntimo, es evidente y sensible, es una de las gracias y frutos del orar en lengua. ¿Para qué sirve entonces el orar en lengua? Si es un don del Espíritu Santo, debe tener su utilidad. Así se responde nuestra pregunta. Y de igual manera, el Espíritu Santo viene en auxilio de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros, conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intención a favor de los santos es según Dios. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Por lo tanto, es la oración que el Espíritu Santo tiene para suplir nuestra debilidad e incapacidad, y aún el propio desconocimiento de las propias necesidades y de la comunidad. Es la plegaria que abarca cualquier situación que sabemos que el Espíritu Santo, teniendo en cuenta nuestras intenciones, tiene palabras que llegan directamente al Señor. Es la mayor y mejor manera de darle libertad al Espíritu Santo, para que usándonos a nosotros glorifique al Padre y al Hijo de una manera digna. Los hechos demuestran que la oración en lenguas es poderosa para obtener gracias y rechazar tentaciones. Hay otro bellísimo motivo para orar en lenguas, y lo anota San Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 11. Y dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda lengua, es decir, todas las lenguas que se hablan y se hablarán desde que el mundo tiene seres inteligentes, todas deben proclamar que Cristo es el Señor. Por eso cada vez que oramos en lenguas, de alguna manera estamos involucrando a todas las lenguas, para que estas lenguas alaben y glorifiquen al Señor. ¿Cuándo se recibe el don de lengua? No se puede establecer una regla fija.
Algunos lo reciben en el momento de la fusión del Espíritu Santo, otros en un momento de oración y alabanza. Otros, como vino en Pentecostés, de repente, quizás en un momento inesperado, comienzan a orar en lenguas. Otros, mientras un grupo ora por ellos, sienten una incontenible felicidad interior que se manifiesta al exterior con frases que sobrepasan el lenguaje que ellos están acostumbrados a utilizar. Es como cuando en la misa decimos: Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Ya cuando no nos alcanzan las palabras regulares que utilizamos, las palabras que utilizamos en el lenguaje regular, ya ahí, al no tener ya más palabras propias para hacerlo, es el mismo Espíritu Santo, si somos dóciles y estamos abiertos a Él, quien pone palabras espirituales para alabar y adorar al Señor. ¿Es un don para todos y para cada uno? No necesariamente. Nosotros, los católicos, a diferencia de los pentecostales clásicos, o sea, de las iglesias pentecostales, decimos que se puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo, aunque no tenga por qué sí mismo recibirse el don de lenguas. En términos generales, lo reciben todos los bautizados en el Espíritu Santo, si no ponen obstáculos y cooperan con el donante. Y este es un punto importantísimo para tener claro y para purificar el ejercicio de nuestro servicio en la renovación, para que no nos confundamos. Las corrientes pentecostales o neopentecostales de iglesias cristianas no católicas sostienen que la garantía de haber recibido el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Tenemos que tener en cuenta que nosotros recibimos el Espíritu Santo en los sacramentos de iniciación, especialmente en el bautismo. Y lo que vivimos en la efusión del Espíritu Santo, o también llamado bautismo en el Espíritu Santo, no es un sacramento, sino una renovación de ese haber recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo de una manera fresca y poderosa. Por eso la efusión del Espíritu va en el camino de la renovación de las gracias sacramentales. No recibimos el Espíritu Santo el día de la efusión. Ese día se renueva esa gracia en nuestra vida. O diríamos, como que tomamos una conciencia más profunda espiritualmente de que el Espíritu Santo está en nosotros como su templo. O que se establece una docilidad mayor al Espíritu Santo que ya habita en nosotros desde nuestro bautismo. O que se tiene una mayor comunión con ese Espíritu Santo y por lo tanto una mayor docilidad. También se interpreta como una misión nueva, fresca, poderosa del Espíritu Santo en nuestro ser. O que nos abrimos más a Él. Fíjense cuántas definiciones distintas. Por eso puede haber efusión del Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo como se da en los seminarios de vida, sin que esto implique que se manifieste el don de lengua, aunque la mayoría de las veces así es. ¿Cómo recibir el don de lenguas? Hemos dicho que se requiere cierta colaboración con el Espíritu Santo. Y esto es importante. En toda acción de la gracia nosotros tenemos que tener cierta colaboración con esa gracia. Eso implica desear esa gracia y abrirnos a esa gracia. Es que la oración en lenguas es una misteriosa combinación de elementos divinos y humanos, pero que tiene una divina iniciativa, pero que tiene a su vez una acogida humana. Es como decir, sin el Espíritu Santo nada podés hacer, y el Espíritu Santo sin ti tampoco. Había un sacerdote español que decía, Dios hace casi todo, y nosotros casi nada. Pero sin ese casi nada, Dios no puede hacer casi todo. El Espíritu Santo provee de los elementos esenciales, o sea, de la materia y la forma, con lo accesorio, es decir, la voluntad, la lengua, la voz y la valentía para hablar. Y es así, lo he visto muchísimas veces, y por eso en los llamados talleres de oración en lengua, o cuando se quiere incentivar a que los hermanos se abran a esa gracia
que está ahí presente y que por discernimiento del servidor o los servidores saben que Dios quiere darlo especialmente en ese momento para ese grupo, se incentiva a las personas que colaboren con ese don maravilloso, el don de lengua. Y es abriendo los labios, pronunciando alguna palabra, especialmente la palabra Abba, Abba, Abba. Así es como yo recibí ese don de lengua. O alguna vocal, o un canto aleluya, aleluya, o santo, 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 hasta que deje y permita que el Espíritu Santo comience, como diríamos, a tomar posesión de nuestras capacidades vocales para orar en lengua y distendirnos, ¿no? No estar pensando en ese momento acerca de lo que estamos haciendo, más dejándonos llevar por ello. O sea, dejarnos llevar por el Señor. Totalmente. Por eso requiere también de nuestra docilidad. Lo mismo sucede con los sacramentos. Por eso la gracia y la colaboración con la gracia. Es tan importante la preparación para poder vivir todos los efectos de esa gracia, la preparación personal. Para algunas personas esta colaboración resulta fácil, para otros requiere un esfuerzo y paciencia muy grande, ya que hay que vencer muchas barreras humanas, mucho del propio prestigio humano, mucho de vencer el espíritu, llamamos, de distracción. Por eso siempre se invita a los hermanos a cerrar los ojos, para no distraerse y concentrarse con el corazón en Dios. Si se comienza alabando al Señor en voz alta con palabras espontáneas, sin preocuparnos de la forma, se aconseja repetir muchas veces y con rapidez la palabra Abba Padre. Pasado unos minutos, cesa la oración en la lengua materna y se hace un esfuerzo por pronunciar palabras sin significado. Es en este momento en que el Espíritu Santo podría intervenir con el don de lengua. Comenzarán a salir de la boca como extrañas sílabas, como un río nuevo de alabanza, que ni siquiera la misma persona ha oído en algún momento de su vida, por el impulso de una fuerza interior y que mueve la lengua a una velocidad muchas veces no acostumbrada. Pero no siempre sucede así. Puede llegar a suceder así. Estamos indicando algunas de las maneras en que puede ocurrir. Algunos reciben enseguida el don de lengua sin que hicieran un gran esfuerzo. Y lo hacen de una manera fluida. Hay quienes reciben tan solo 2 o 3 palabras. No hay que preocuparse. Se deben pronunciar esas palabras y luego de esas palabras seguramente vendrán otras palabras. Quien dice unas pocas palabras, luego dirá muchas más. No hay que extrañarse si al principio cuesta esfuerzo y hasta cansancio el pronunciar esas sílabas o monosílabas. El Señor se complace al sentirse glorificado de ese modo, como la mamá se alegra al oír los primeros balbuceos del niño. La inteligencia está ajena a todo este mover de la gracia de Dios mientras se manifiesta el don de lenguas, lo cual exige pobreza, valor y fe para hablar con la palabra que en ese momento llega a nosotros. Terminado la oración en lenguas o la profecía en lenguas, la asamblea queda en profundo silencio hasta que el Espíritu Santo da, en caso de ser una profecía en lengua, el don de la interpretación a otros hermanos. A veces sucede, y estamos hablando ahora ya de la profecía en lengua, que el mensaje de las lenguas es muy breve, mientras que la interpretación es más larga. Esto se explica por el hecho de que el mensaje se hace con palabras concisas y frases propias en una lengua desconocida, al paso que la interpretación requiere de una larga dilucidación, interpretación. Como bien estamos hablando, este don puede ser concedido a la misma persona que recibe el mensaje o a otras o varias. Es decir, muchas veces el mismo don de interpretación puede ser que sea en la misma persona que está orando en lenguas. No es lo más común, pero puede llegar a darse.
Es decir, no es correcto comenzar diciendo, no es correcto. El Señor dice que, y luego seguir con el mensaje como algo que se sintió y es menester contar ahora. Lo exacto es, esto dice el Señor. Y enseguida seguir en primera persona, como si fuera Jesús mismo el que habla en ese momento. Esto dice el Señor, no el Señor dice, esto dice el Señor, dando énfasis a que el mensaje viene del Señor. Y luego sí, seguir hablando en primera persona, como si fuese el mismo Jesús el que está hablando. A veces los que pueden interpretar una profecía en lenguas son varios. Y es interesante contestar que muchas veces en esa interpretación de esa profecía en lenguas hay una maravillosa coincidencia en el sustento, en el núcleo del mensaje que Dios quiere dar a su pueblo a través del don de lengua. Algo aún más misterioso sucede, que en las asambleas donde hay católicos, y muchas veces hermanos de otras iglesias, estos últimos reciben mensajes contrarios a su propia fe teológica. Y eso es algo que yo he visto de una manera especialísima una vez que vino aquí a nuestra comunidad el padre Darío Betancourt. El padre Darío Betancourt vino a nuestra comunidad como 4 veces, 2 en el templo parroquial y 2 veces, si mal no recuerdo, en un en un lugar muy grande de las religiosas que son las siervas del Espíritu Santo. Y entonces, en ese lugar amplio, grande, que era como un gimnasio, habían venido para escuchar al padre Darío y participar de esa jornada de evangelización, pastores protestantes. Enterado el padre Darío de la asistencia de estos pastores protestantes, de estos pastores de iglesias evangélicas, a mí que me tocó con otros hermanos coordinar ese encuentro de evangelización, se nos pidió que él quería hablar con ellos. Y ellos ya venían con esa intención, querían hablar con él. Pero él no solamente habló con ellos, sino que se puso a orar con ellos. Y oró en lenguas. Y en la oración en lenguas, el padre Darío recibió este mensaje, pues él mismo lo interpretó, de que María, la madre de Jesús, estaba muy feliz porque ellos estuviesen ahí junto con otros hermanos, con otros de sus hijos, ya que ella los consideraba como también hijos suyos, ya que ella es la madre de Jesús, y si somos hermanos de Jesús, es la madre de todos nosotros. O sea, para hacerlo más claro, estaban orando en lenguas, el padre de Darío da una profecía en lenguas, interpreta esa profecía en lenguas, y esa interpretación era para los pastores evangélicos, pentecostales, que estaban ahí orando junto con él, y a través de esa profecía en lenguas les dice que la madre, María, los sentía y los amaba como hijos, a pesar de que ellos no lo recibían como madre. Pido perdón al Señor si no es correcto el recuerdo, pero sé que en esencia era eso. Era eso, ese es el mensaje, era ese el mensaje. Y por eso, como decía esta parte última, muchas veces ha sucedido que en oraciones ecuménicas entre católicos y hermanos de otras confesiones cristianas, especialmente pentecostales, han recibido, y ellos lo han confirmado, mensajes a través de la profecía en lenguas que iban contrarios a lo que ellos en su doctrina de fe tenían como creencias de sus iglesias. Por lo tanto, luego tenemos lo que se llama, además de la oración en lenguas, la profecía en lenguas, lo que se llama el cántico o alabanza en lenguas. Y bueno, ese es un cántico espiritual. Es cantar al Señor desde el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo quien alaba y canta al Señor a través de nosotros. Por lo tanto, hemos visto la oración en lengua como una oración de edificación personal que se manifiesta a través del accionar del Espíritu Santo que utiliza nuestras capacidades vocales y eleva esa oración al Padre en el nombre de Jesús, y que es una oración perfecta,
ya que la misma no está contaminada por nuestras propias debilidades humanas. Es una oración a la cual va acompañada muchas veces por la palabra de conocimiento, palabra de revelación, ya que el que ora verdaderamente en lenguas se está dejando mover por el Espíritu Santo y por lo tanto está abierto a otras mociones del mismo Espíritu. Es una oración que es una gracia espiritual maravillosa, de la cual en las primeras comunidades cristianas se realizaba de manera cotidiana, y tanto es así que San Pablo dice: yo oro en lengua más que en ustedes y deseo que todos oren en lenguas. Es una oración que luego a lo largo de la iglesia se fue, como diríamos, perdiendo su ejercicio. Pero tenemos datos de que santos, grandes santos de nuestra iglesia, como San Francisco de Asís, el santo cura de Ars o San Juan de la Cruz, utilizaban esta oración en lenguas. Es una oración aconceptual. Es una oración que unifica la comunidad orante. Es una oración de liberación y de intercesión. La oración en lenguas es fundamentalmente personal. Es el hombre quien ora a Dios. Pero también puede ser este carisma en lengua una profecía en lengua, en donde el Señor transmite un mensaje a su pueblo a través de el carisma de lengua. Y por eso, en ese caso, es necesario que vea personas que tengan el carisma de interpretar esa profecía en lenguas, que puede ser otra persona o puede ser la misma persona. Algunas veces en la interpretación de esa profecía en lenguas puede haber más de un hermano. Y si estos hermanos llegan a tener la misma interpretación de esa profecía en lenguas, tienen que confirmarla diciendo: confirmo esa interpretación o confirmo ese mensaje dado a través de la profecía en lengua. Ejemplo, yo en algún momento el Señor me concede la gracia de dar una profecía en lengua. Entonces puede haber una hermana que lo interprete y puede haber otra hermana que siente que tiene una interpretación de esa profecía en lengua que es la misma. Entonces, ¿qué tienen que decir? Confirmo la interpretación, lo cual produce una gran afirmación de fe y de confianza en que verdaderamente esa profecía ha sido real y suscitada por el Espíritu Santo. Por eso hay que también ver los frutos que trae esa profecía, y como se hacía antiguamente, sería muy interesante que toda profecía se tenga bien escrita para después confirmar el cumplimiento de esa profecía. Y luego tenemos lo que se llama el cántico en lenguas, que es un cántico espiritual, que es como ríos de alabanza que surgen del espíritu de la persona que está impregnada por el Espíritu Santo, y que produce una elevación del alma muy profunda, muy especial, que trae un gran gozo espiritual, una gran paz de Dios y un gran fortalecimiento de nuestra fe, esperanza y caridad. Por lo tanto, mis queridos hermanos, he tratado de compartir en este tiempo acerca de este carisma en lenguas. Te invito a que también vos puedas seguir ahondando, como lo hago en todos los videos, acerca de este carisma. Y que también puedas ejercer ese carisma, si es que lo tienes. Nunca hay que dejar de ejercer el carisma que el Señor nos ha dado, ya que no es nuestro, es de Dios. Y por lo tanto, el ejercer un carisma es darle gloria a Dios, y es un acto de caridad maravillosa hacia nuestros hermanos, ya que a través del ejercicio del carisma es el mismo Dios quien obra en esos hermanos. El no ejercer un carisma puede apagar la fluidez de ese carisma en esa persona. Y por otro lado, para mí es un acto de profunda desamor hacia los hermanos, a Dios mismo, y de un gran orgullo o soberbia, o también puede ser por el temor a no ejercerlo, porque no hay suficiente conocimiento del mismo. Queridos hermanos, que Dios los bendiga abundantemente, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y abrámonos cada día más nuestros corazones al Espíritu Santo, que nos dará los dones y carismas necesarios para nuestra vida de fe y para edificación de la Iglesia. Bendiciones
y hasta el próximo encuentro donde vamos a tocar otros carismas para poder ir edificándonos más en cada uno de ellos. Bendiciones.